Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Santiago Pérez. Él es director del Museo Nacional de la Estampa y viene a hablarnos exactamente e invitarlos a que visiten este museo. Ya tiene una exposición muy interesante de la Sociedad Mexicana de Grabadores, ¿verdad? Así es, Marco. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Muy bien. Buen día, un gusto estar aquí contigo, Marco, en Capital 21. Pues háblanos sobre esta exposición que acaba de arrancar hace un par de días y está nada más hasta el mes de noviembre, ¿verdad? La Sociedad Mexicana de Grabadores. Así es una exposición inédita, una exposición que reúne más de 125 obras prácticamente de la colección del museo y que da cuenta de una de las expresiones más importantes de la gráfica mexicana del siglo pasado, un grupo, un colectivo de artistas en la cual se reunieron más de 42 creadores y que fue muy importante porque fue una plataforma para la difusión y la promoción del grabado y de la estampa y que posicionaron estas disciplinas como parte fundamental de la cultura visual de México. ¿De qué tiempos estamos hablando estos grabados? Estamos hablando de entre 1947, que es cuando se funda la sociedad, y 1971, que fueron ya el año donde se realizaron las últimas actividades como tal de este grupo y que, bueno, participaron en ella, en esta sociedad, artistas de la talla de Francisco Díaz de León, Carlos Alvarado Lang, Isidoro Campo, una gran cantidad de artistas y curiosamente, bueno, no curiosamente, sino emblemáticamente reunió al mayor número de mujeres grabadoras que hasta ese momento habían participado en un colectivo dedicado a la gráfica. Qué interesante. Oye, ¿qué expresan estos grabados? ¿Cuál es el sentir? Las líneas de trabajo de cada uno de los artistas que participaron en la sociedad son muy amplias, muy diversas. Ellos no privilegiaron una línea exclusiva, sino que tuvieron mucha libertad para crear su propio trabajo cada quien. Hay temas desde el costumbrismo, desde el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje urbano, el rural. Como te digo, este grupo privilegió la libertad de creación y más bien se dedicó a generar proyectos de exposiciones, editar un boletín dedicado a la gráfica, tal vez el único que se llevó a cabo en aquel momento. Trabajaron con ahínco también en las técnicas tradicionales, participaron como maestros en las academias de arte, en la Escuela Nacional de Artes del Libro, en fin, la cantidad de temas es muy vasta, como también el número de autores que se representan. ¿De cuántos grabados estamos hablando en la exposición? Son más de 125 obras y también se reúne una gran cantidad de documentos que permiten contextualizar el desarrollo de la sociedad y sus actividades en cuanto a la promoción del grabado. Ahora, ¿esta exposición hasta qué día va a estar? Esta exposición va a estar hasta el 20 de noviembre. Termina después de su exhibición que inauguramos el pasado 13 de septiembre en un horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, de martes a domingo. ¿Dónde está ubicado el Museo Nacional de la Estampa? El museo está ubicado en Avenida Hidalgo número 39, en la emblemática Plaza de la Santa Veracruz, al norte de la Alameda Central. Compartimos el espacio con el Museo Franz Mayer y con los templos de San Juan de Dios y el templo propio de la Santa Veracruz. Además, lo interesante es que también ofrece actividades culturales, ¿verdad? Así es un museo que, aparte de sus exposiciones temporales, ha desarrollado también distintas actividades para todo tipo de público, desde talleres exclusivos dedicados a los temas de la exposición en turno, o bien con base en la iniciación a las técnicas, procesos y materiales utilizados en la gráfica. También hay conciertos, hay actividades académicas, conferencias, presentaciones de ediciones gráficas, en fin, hemos tratado de diversificar en la mayor medida todas las actividades para satisfacer las exigencias de todo el público. Santiago Pérez, director del Museo Nacional de la Estampa, te agradecemos en el alma que la gente no se pierda esta exposición de Sociedad de Grabadores. No, al contrario, mil gracias por la invitación, muy buenos días y extender la invitación a todo el público. Muchísimas gracias.